Voluntario, por favor. Valerie Paredes Guamán, te escuchamos. La temperatura se mide con el termómetro. Es el factor numérico que sirve para especificar la cantidad de calor o energía radiante de un cuerpo. En este caso, de mayor o menor cantidad de calor que existe en la atmósfera. La temperatura no es uniforme sobre la superficie terrestre. Depende de el día y la noche, las estaciones del año, la latitud y la altitud. Muy bien. Sigue, por favor, abajo. ¿Qué dice? Recuerda, dice. Sigue, sigue. ¿Qué más? A mayor altitud, menor. Ya. ¿Y sigue abajo qué dice? A menor altitud, Ya. temperatura. Ok. Eso muy bien, pequeña Valerie Paredes. Creo que es la hermana de Lupita Paredes, me parece. Entonces vamos a colocar acá Paredes y regresamos. Esto de la temperatura es también interesante porque, a ver, vamos a subrayar algunas palabras claves. Por ejemplo, dice que la temperatura vendría a ser, ya no vendría a ser la energía, como es la radiación solar. La temperatura vendría a ser un factor numérico. Por ejemplo, si alguien está con fiebre, que es un síntoma usual del COVID-19, lo primero que van a hacer un médico, enfermero o cualquier persona en su sano juicio es colocarte un termómetro, pues, para saber cuánto es el factor numérico que tiene tu cuerpo para expresar el grado de calor, ¿no? Porque eso es lo que hace un termómetro. Un termómetro expresa el grado de calor que existe en tu anatomía. Y si es un grado de calor muy elevado, decimos que estamos con fiebre. Entonces, la temperatura es eso, básicamente. Es saber el grado de calor que presenta un cuerpo. Y para eso se utiliza el termómetro. Ahora, es importante entender que la temperatura no es igual en toda la Tierra. La temperatura, por ejemplo, no es lo mismo que yo viva en la Antártida a que viva en el desierto del Sahara, pues hay una gran diferencia. En un lugar me voy a morir de frío, es decir, voy a tener temperatura bajo cero. Cuando escuchamos la frase temperatura bajo 0 grados, significa que hace demasiado frío. Y cuando escuchamos la frase por encima de los 15, de los 18, de los 20, de los 24, estamos viendo soportando calor, ¿no? Entonces la temperatura no es uniforme en toda la superficie. Va a depender de algunos elementos. Va a depender del día y de la noche, ¿no? Obviamente en el día se siente mayor temperatura, porque está la presencia del sol. Las estaciones del año. Obviamente en verano se siente mayor temperatura que en otoño o en invierno o en primavera. La latitud, aquellos lugares que están cerca al Ecuador, ya te expliqué. Aquellos lugares que están cerca al Ecuador van a tener una mayor temperatura. ¿Por qué? Porque la radiación solar es perpendicular en el Ecuador. Y la altitud, aquellos lugares que están cerca al mar tienen mayor temperatura. Eso lo expliqué hace un momento y lo puedo volver a explicar acá. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a colocar, ¿no? Tengo que todo esto es el mar, ahí está. Y entonces todo esto vendrá a ser la zona del litoral, ¿no? Ahí está el litoral. Y de repente por acá tengo las zonas más elevadas, ¿no? Vamos a suponer que yo viva acá. Vamos a suponer que yo esté acá. Y vamos a suponer que mi enamorada viva acá, ¿no? Cerca, ella vive de repente en la punta, en el Callao. Y yo de repente vivo, no sé, en Huaraz, ¿no? Estoy en Huaraz, Ancash, Sierra del Perú. Entonces, sucede algo interesante. ¿Por qué, profesor? La radiación solar, ¿no? Ahí vamos a ponerlo al sol. La radiación solar golpea con el mar o golpea al mar. Golpea, golpea al mar. ¿Y esto qué genera? Que se produzca una evaporación del mar, ¿no? Se evapora, la evaporación. Este gas que se evapora se convierte en vapor de agua, H2O, ¿no? Y el vapor de agua, junto con el dióxido de carbono, vapor de agua más el CO2, o llamado también dióxido de carbono, son gases que retienen el calor, son gases de efecto invernadero. Estos gases atrapan la energía solar. Por eso si mi enamorada vive en la punta, en el Callao, me va a decir, oye Luis, me estoy muriendo de calor, porque cerca al mar
siempre va a haber más temperatura. Siempre va a haber más temperatura. Y si yo estoy cerca al mar, es porque estoy en baja altitud, ¿no? Baja altitud. Cerca al mar es baja altitud. En cambio, yo le voy a decir, mira, mientras tú estás que te mueras de calor, yo me estoy muriendo de frío. Acá en Huaraz tengo menor temperatura. ¿Por qué? Porque al estar alejado de la costa y del mar, no hay mucho vapor de agua, no hay mucho dióxido de carbono. Recuerda que el dióxido de carbono se genera por la contaminación. Y Lima y la costa siempre hay contaminación por el tema del parque automotor. Y el vapor de agua sale de los océanos, ¿no? Por la evaporación. Eso no hay en la zona de la sierra, o es escaso. Por lo tanto, ahí hay menor temperatura. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a baja altitud hay mayor temperatura, pero a alta altitud siempre me voy a estar muriendo de frío. Por eso que cuando tú viajas a la sierra, ¿qué llevas? Casaca, chalina, gorra, ¿no? Por eso cuando estás llegando a veces a la sierra te da soroche, ¿no? Hay un cambio de temperatura abrupto en tu cuerpo, ¿no? Entonces, en baja altitud hay mayor temperatura, en alta altitud hay menor temperatura, ¿no? Y eso lo podemos explicar acá también, mira, ¿qué dice? A mayor altitud, ahora sí me puedes ayudar, ¿no? Levanta la manito. A mayor altitud, ¿cómo será la temperatura? Bueno, acá dice menor temperatura. Acá abajo, ¿cómo lo completamos? A ver, por acá. Sheila Mamani, ¿qué palabra iría abajo, Sheila? A mayor altitud, menor temperatura. Y abajo, A mayor altitud, no, menor abajo, abajo, temperatura. abajo, abajo. Acá, ahí. ¿Qué iría? Menor. ¿Menor, segura? Ah, no, mayor, mayor, mayor. Mayor, ¿no? No se vayan a olvidar eso. Muy bien, Mamani. Es inverso, chicos, es inverso. A ver, vamos a colocar por acá. Muy bien, Mamani. Entonces podemos mencionarlo así, ¿no? En su libro. Vayan completando, ¿ah? A mayor altitud siempre va a haber una menor temperatura, ¿no? O sea, me voy a morir de frío, pues estoy en la puna, me muero de frío. A menor altitud, cerca al mar, va a haber una mayor temperatura, ¿no? Más temperatura. Así de sencillo. Y justamente acá tenemos un dato, mira, ¿qué te dice? La mayor temperatura de la Tierra se registró en un desierto, pues. Un desierto no es una zona elevada, ¿no? Es una zona que por lo general está cerca al mar. Al Sicilia, ubicada en Libia, que es un país básicamente, profesor, de las costas de Asia. El termómetro registró 58 grados centígrados, ¿no? Imagínate. Y la menor temperatura se registró o se produjo en Vostok, la Antártida, menos 89 grados, prácticamente todo era ahí congelado, ¿no? Bueno, vamos a ver el número 3, la presión atmosférica, para lo cual también pido un voluntario o voluntaria. Adelante, Eric Berríos, te escuchamos. Presión atmosférica. Se mide con el barómetro. Es la fuerza ejercida por el peso de la masa de aire sobre la superficie terrestre. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1013 milibares o 760 milímetros de mercurio. La presión va a variar según la altitud y latitud. El barómetro, inventado por el italiano Torricelli, es el instrumento que sirve para medir la presión, llamándose isobaras a las líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica. Estas líneas pueden representar a la presión promedio de un día o mes o año. Perfecto, Berríos, muy bien. Entonces nos vamos acá. Muy bien, Berríos. Profesor, ¿y la presión entonces dice que va a variar según la altitud y la latitud? Y tú recuerda que te he mencionado que la palabra altitud tiene que ver con el mar y la palabra latitud tiene que ver con la línea ecuatorial. Eso lo podemos, y recuerdo un dato, se mide con el barómetro, que fue un invento desarrollado por el italiano matemático, científico y físico Torricelli, ¿no? Pero básicamente, ¿qué cosa es la presión? La presión es una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, ¿no? Esta fuerza, ¿quién le ejerce? Le ejerce la masa de aire. Por ejemplo, y lo he mencionado, en la costa hay mayor presión, pero en la sierra o en las partes elevadas la presión es mínima. Por eso cuando tú haces deporte en la sierra y juegas, por ejemplo, el fútbol o el vóley, y tú, Piti, golpeas la pelota y quieres darle una dirección, muchas veces la pelota termina siendo elevada.
se eleva más de lo normal. Profesor, ¿por qué? Porque hay menos presión, pues, ¿no? Termina elevándose, termina tomando mayor impulso, mayor fuerza. Vamos a regresar justamente al título y tenemos lo siguiente. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo funciona la presión atmosférica y la altitud? Lo que explicaba hace un momento. Mira, esto de acá vendría a ser Máncora, que es una playa muy hermosa al norte de Lima, en Piura, te la recomiendo. Se come muy rico el ceviche ahí, de conchas negras. El profesor dice, ¿habrá más presión en Máncora? Y tenemos acá la presión del Nevado Huascarán, ¿no? El departamento de Ancash, el más hermoso del Perú y del mundo, el Nevado. Bueno, acá te ponen dos preguntas bien sencillas, pero para responder esas preguntas tendríamos que entender lo siguiente. La presión guarda relación directa con la cantidad de aire que queda por encima del objeto. Y esa imagen lo dice todo. Tenemos a dos personas. Por ejemplo, acá está el profesor Luis y acá está otra vez el profesor Luis, ¿no? O acá estoy yo y acá está el profesor Lau de repente, de biología. Entonces, profesor, yo estoy en la parte elevada, ¿no? Del cerro y el profesor Lau está en la parte cercana al mar. Entonces, ¿dónde va a haber mayor presión? Obviamente, la presión que es el aire. ¿Dónde hay mayor peso del aire? ¿Cerca al mar o en la puna? Obviamente que cerca al mar, ¿no? Entonces, si hay mayor peso del aire, si el peso que yo tengo que soportar es mayor cerca al mar, yo tengo que decir pues que la presión siempre es mayor o más fuerte en las costas. Entonces, la pregunta que te hago a ti, ¿dónde hay más presión? ¿En Máncora o en el Huascarán? Levanta la mano. Eric Berríos. ¿En Máncora? Claro, ¿no? Porque Máncora es una playa que se encuentra en la costa del Perú. Ahí hay más presión. Entonces no olvides eso. Siempre en las zonas que están cerca al litoral o en las zonas que tienen baja altitud, la presión va a ser mayor, porque hay que soportar o cargar mayor peso del aire. Ahí está. Por lo tanto, hay una regla. Baja altitud hay mayor presión. Alta altitud hay menor presión. Ahora, ¿cómo funciona la presión y la temperatura? También es un tema interesante. Mira, a mayor temperatura existe menor presión, dice. Profesor, o sea, eso quiere decir que, claro, eso quiere decir lo siguiente. Si yo estoy en el desierto, por ejemplo, yo estoy en una zona desértica, yo de repente, profesor, me encuentro en Sahara o me encuentro en Sechura, por un lado, y acá de repente estoy en una zona fría, de repente, profesor, en el Alpamayo, en un nevado, en una laguna, bien, de la laguna de las siete colores, por ejemplo, sucede algo interesante. Cuando hay mayor temperatura, va a existir menor presión. Y eso es por lógica, porque la mayor temperatura siempre va a haber cerca al mar, pues. Y hemos dicho que cerca al mar es la costa. Y hemos dicho que en la costa la presión siempre, por lo general, profesor, tiende a ser mayor. Sin embargo, acá hay un tema importante que es la temperatura. La temperatura suele a veces dilatar el aire. La temperatura recuerda que es el calor. ¿Y eso cómo lo explicamos? Con esta imagen del centro. Profesor, acá tenemos el planeta Tierra y tenemos el Sol. Se dice que a medida que aumenta la latitud, aumenta la temperatura. ¿Por qué, profesor? Mira, vamos a explicar esto. A ver, el Sol golpea la línea ecuatorial de manera perpendicular, pero la radiación solar hacia los polos es de manera tangencial. Tangencial y tangencial. Entonces, toda esta zona del planeta, toda esta zona, es una zona bastante calurosa. Por ello se le llama zona cálida. Ejemplo, acá está Brasil, acá está Colombia, acá está Venezuela, acá está Ecuador y acá está el Perú. Entonces, en estas zonas, el calor es inmenso. El Sahara en África es muy fuerte. Es una zona bastante calurosa y bastante tropical. Entonces, profesor, ahí la radiación es perpendicular. Además, esta radiación perpendicular cae cerca al ecuador y recuerda que el ecuador vale 0 grados y arriba los polos valen 90 grados. Por eso dice lo siguiente, a medida que aumenta la latitud, o sea, yo voy aumentando, voy subiendo, la temperatura también tiende a aumentar en algunos casos, ¿no, profesor? Cuando el aire se calienta, tiende a ser más ligero y elevarse. Eso es lo que sucede acá. Cuando hay mayor temperatura, profesor,
el aire se eleva. Y cuando el aire se eleva, tiende a caer, siendo muchas veces, en algunos casos, más pesado, ¿no? Entonces eso explica el tema de la mayor y la menor presión en cuanto a la temperatura, ¿no? Entonces, ¿por qué, profesor? Porque una persona que vive en La Puna, por ejemplo, cerca o bien lejos del mar, en Puno, en Arequipa, en Cusco, es una persona que tiene los pulmones mucho más fuertes que una persona que vive en la costa. ¿Por qué, profe? Porque aparentemente en la zona de La Puna, aparentemente el aire o el oxígeno es escaso, aparentemente, y eso obliga a que sus alveolos, sus pulmones, tengan que trabajar mucho más. Su caja torácica se dilata y genera una mayor presión para trabajar los pulmones. Por eso la mayor cantidad de deportistas en el Perú que son de alta competencia vienen de las zonas andinas. Un ejemplo de eso es Inés Melchor. No, Inés Melchor no es de Puente Piedra, no es de Coma, no es de Caraballo, es de la zona bien andina, de la zona de la sierra. Entonces, y eso explica lo siguiente, que para que el oxígeno pueda llegar a la puna, un factor importante es el sol, ¿no? El sol tiene que calentar ese aire para que empiece a moverse de arriba hacia abajo y de esa manera pueda llegar a la puna. Pero igual, aparentemente, la concentración de oxígeno es mínima. Al ser mínima, el cuerpo de la gente de la sierra tiene que producir y trabajar con mayor fuerza el tema de sus alveolos. Por eso aparentemente tienen los pulmones más resistentes que uno de la costa, ¿no? Una persona de la sierra que viene a Lima tranquilamente de sus actividades, no sufre de nada, pero una persona que va de la Lima a la sierra puede sufrir el soroche. Por eso las personas que sufren de asma se les aconseja climas secos, que viajen a la sierra. Muy bien, vamos a regresar a nuestra lectura y vamos a ver la humedad atmosférica. Profesor, ¿qué cosa es la humedad? Bueno, vamos a pedirle también un voluntario por acá. Cualquiera, por favor, rapidísimo. Muy bien, Valery Paredes, te escuchamos en la número 4. La humedad atmosférica se mide con el higrómetro. Es la cantidad de moléculas de vapor de agua contenida en un volumen de aire. Disminuye normalmente con la altitud y es mayor en las áreas cercanas a grandes masas de agua, océanos, mares y lagos, y con abundantes vegetación. Se expresa como humedad absoluta y relativa. Clases de humedad. Humedad absoluta es el contenido total de moléculas de vapor de agua que existe en un determinado volumen de aire en un momento dado. Humedad relativa es la relación que existe entre el contenido de moléculas de vapor de agua que existe en el aire y el contenido de moléculas de vapor de agua que se requiere para la saturación de 100% y que expresa en porcentaje. Perfecto, Paredes, muy bien. Vamos a regresar al cuadro. A ver acá, Paredes. Vamos a ver por acá. Y me están hablando, profesor, de la humedad. Lo primero que hay que entender es que la humedad es la cantidad de moléculas de vapor de agua que se contiene o que se encuentra suspendida en la atmósfera o en el aire, ¿no? Hablamos de humedad. Dicen a veces, oye, esa zona está muy húmeda, ¿no? Muy húmeda. Es decir, profesor, que no está entre lo líquido, pero tampoco está completamente seco, ¿no? Que hay algunos rezagos. Por eso es importante también mantener todo seco, ¿no, profesor? Porque la humedad puede proliferar organismos como los hongos, en el caso del cuerpo humano. Pero la humedad atmosférica en realidad tiene que ver con dos cosas. Número uno, con la altitud y número dos, profesor, con la latitud. Vamos a ver si lo tenemos por acá. A ver. Ahí está justamente. La humedad atmosférica y las zonas tropicales. Mira. En ese mapa se puede ver cuáles son los lugares o las áreas de nuestro planeta donde aparentemente se concentra la mayor cantidad de humedad. Y no es raro entenderlo. ¿Por qué, profe? Porque como le expliqué hace rato, es justamente en esta zona donde se da la radiación solar perpendicular, ¿no? Porque por ahí pasa el Ecuador. Y oh, qué casualidad, que por donde pasa la línea ecuatorial son las zonas más húmedas. Y casualmente son las zonas más húmedas
Porque la radiación solar genera eso. Cuando la radiación solar impacta contra el lago, río, océano o mar, genera la evaporación. Y esa evaporación se transforma en vapor de agua que genera la humedad, pues, la humedad atmosférica. ¿Qué más tenemos? Ahí está, mira. Eso funciona así. La radiación es perpendicular en el ecuador, la energía del sol genera una evaporación y eso genera la formación de humedad. Ahora, a estas zonas se le llama zonas tropicales. Tropicales. Si tú viajas algún día a la selva peruana, vas a ver que puede haber lluvia, pero no es que se sienta un frío intenso.